Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, Noticias Caracol Ahora, todos los domingos 8:30. Hoy tal vez en un momento emotivo para mí, porque a mí me formó, me orientó, nos dio cátedra una mujer muy especial, creo que nos abrió camino a las mujeres de mi generación, Gloria Valencia de Castaño. Y hoy la vamos a tener no solo en colores, como es su nuevo libro, Gloria en colores, sino con su hija y su nieta, dos grandes amigas que también han estado muy cerca a mi vida, Pilar Castaño y María López Castaño. Así que de verdad, felicitaciones por este trabajo, por ese esfuerzo a los 10 años de la muerte, dijéramos, de ese ciclo que se cerró con Gloria Pilar y quería preguntarle cómo se les ocurrió y cómo fueron capaces con esa nostalgia que a uno le da con los padres de armar este precioso trabajo. María, ante todo, gracias por esta invitación tan amable, tan cercana, tan cordial, que uno en estos momentos de pánico, que son los que estamos viviendo María y yo, es muy bienvenido, porque sí es una cosa como en el filo de la navaja, entregarle al país lo que consideramos María y yo un legado para las nuevas generaciones. Por eso surgió, porque tengo una hija activa, una hija vital, que es María, una hija que piensa muchísimo en su generación y en transformar. Y me dijo, mamá, se están cumpliendo los 10 años de la muerte de mi abuela el año entrante, estamos en esta quietud, en esta zozobra, en esta pandemia del 2020, sentémonos a escribir las dos lo que tanto hemos querido hacer y es contar la historia de Tata. Tata le decía a María y le decía a Bárbara y a Alejandro, sus hermanos, a mi mamá. Entonces le dije, ¿sabes que sí? Tenemos el tiempo perfecto, hagámoslo con calma y cuando nos encontremos, cada vez que podamos, abramos baúles, revisemos cartas, archivos, busquemos, escudriñemos. Y así comenzó esto, María Emma. Fue un transgresar muy bello, lento, con un ritmo maravilloso, de verdad, de la quietud del planeta en esa pandemia. Y salió Gloria en Colores, y Gloria en Colores le pusimos las dos, porque si algo recuerda el país, es esa frase permanente de Gloria cuando estaba en vivo y en directo, en blanco y negro, de lástima que la televisión no sea en colores. Y por eso el libro termina con la caricatura de Vlado Divina, donde Gloria sonriente dice, voy feliz al cielo porque ese sí es en Hermoso. colores. Exacto, Es hermoso, es hermoso. Y esta fotografía lo describe muy bien también, porque son pues en blanco y negro con su tradicional blusa blanca y ustedes chiquiticos, me imagino tu padre Rodrigo y tú pequeñitos viéndola a ella en y televisión. Benvenuto, y el perro Y, Benvenuto en y las el piernas perro, de el papá. perro. María, ¿qué es tener unos abuelos? Porque uno no puede hablar de Gloria Valencia de Castaño sin Álvaro Castaño Castillo, que uno siempre admiró, amó, pasaba por la 80, yo todavía paso por la 85 y siempre tengo que mirar a lo que era esa casa y después la HJCK más abajo. ¿Qué era tener estos abuelos, esta abuela tan optimista? Yo no sé, es que uno la miraba y uno decía, yo quiero ser como ella. Bueno, María Emma, primero que todo, gracias por esta invitación. Qué delicia poder conversar contigo, qué delicia, desde luego, conversar con mi mamá sobre este sueño cumplido, sobre eh, este proyecto tan bello que nos llega a lo más profundo del corazón. Cuando me preguntas qué se siente crecer con ese mujeronón, con ese referente tan impresionante que tengo como abuela, que tengo como mamá, que tengo como abuelo, pues es un tremendo privilegio. Es un tremendo privilegio y es un privilegio y una responsabilidad que yo he asumido de manera muy profunda. Creo que cuando la vida te da estos regalos, la vida te permite tener esos privilegios, eso hay que devolverlo y hay que devolvérselo al país y hay que devolverlo con responsabilidad y hay que entender que todos tenemos la capacidad de ser parte de la transformación de nuestro país, del cambio de nuestro país. Este proyecto, eh, ante todo, es una carta de amor, es una carta de amor para las mujeres, porque creo que estamos en un momento en donde necesitamos referentes positivos. Necesitamos contar las historias extraordinarias de mujeres, mujeres como tú, mujeres como mi mamá, mujeres como mi abuela, para que las niñas, las jóvenes, como yo, tengamos a dónde mirar, tengamos a dónde aspirar
Y eso fue lo que me dio mi abuela, tener esa mujer tan increíble como referente, y bueno, aquí se la estamos regalando al país. Y es que me acuerdo de una frase suya, tal vez en algún Instagram o algo, que la óptica femenina, que los relatos deben tener como esa óptica femenina para tejer nuestra historia común. Y es muy bonita la forma en que usted lo describe. Y me recuerda ese principio del libro, toda esa historia de la abuela Pilar, que cosía, que manda a su nieta como a Bogotá perfecta, impecable, ya como con todo su ajuar, chiquitica, pero como con todo ese ajuar hecho por ella misma. Ese tejer que usted se refiere, al cual usted se refiere tanto, tiene que ver con eso, Pilar, con esa, los hilos se van tejiendo poco a poco en la vida. Totalmente. La historia de mi familia ha sido un entrelazado permanente. Y curiosamente muy homérico, muy Penélope, muy tejiendo para destejer, en el sentido de que mi abuela pedaleó siempre su máquina Singer desde que ella se acuerda. Ella vivía, su casita quedaba frente a las monjas tolimenses y baguereñas, que fueron ellas las que le enseñaron por primera vez a mi abuela, muy joven, a coser, a surcir, a tejer, a bordar, a aplicar, a patronar. Y de ahí salió el oficio de mi abuela, que la mantuvo siempre vigente para poder educar a sus 4 hijos. Entonces, la costura ha sido la columna vertebral, el pulsar del corazón de mi familia. Y tal vez por eso yo, uniendo esas dos cosas, a mi abuela con su oficio de costurera y a mi madre con ese ícono que se fue convirtiendo en la pantalla chica, en esa caja de Pandora que es la televisión, uní esos dos imaginarios y amé como amo y me dediqué como me he dedicado a la proyección de la moda y a la construcción y a la fortaleza y al mensaje de transmitir la moda y sus oficios. Yo creo que lo que decía María es muy, muy real, es contarle al país, a una generación, a varias generaciones ya, que no tienen ni idea quién es Gloria Valencia, quién fue Gloria Valencia, cuáles fueron los caminos de Gloria Valencia en el medioambientalismo, en la literatura, en el periodismo, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación. Entonces, era bonito contarles, dejarles ese legado, pero contando una historia, como bien lo dice María, una bella carta de amor. Sí, ¿y cómo fue ese enamoramiento entre estas dos personalidades tan importantes en Colombia? Ya de por sí, dijéramos, ¿quién hizo a quién? Ay, Entre los dos, los abuelos o quién hizo a Álvaro. Es que Álvaro y Gloria son inseparables. Esas cartas de amor, esos poemas que uno lee en el libro, ese saber, porque eran muy descrestadores ambos. pues sí, imagínate que mi abuelo vio por primera vez a mi abuela como tambor mayor en la Plaza de Ajá. Bolívar. Y bueno, tenía las piernas más divinas, eso sí, ¿no? Que le salían pues de las orejas. Y a mi abuela se referían a ella como la divina, ¿no? Esto era en el café automático, estos cachacos tomando café, fumando, hablando de poesía, hablando de literatura, de cultura. Y un día mi abuelo llega a la Policía Nacional a buscar unos archivos para su tesis de grado y lo atiende una señorita. Y se voltea a la señorita y resulta ser la divina quien tenía enfrente. Y este hombre no sabía qué hacer y le pasó un corrientazo por el cuerpo y se da cuenta que ella tenía un libro de Ortega y Gasset debajo de la máquina de escribir. Y él tenía un libro también de Ortega y Gasset debajo del brazo. Entonces le dice, señorita, usted está leyendo tal vez el libro más aburrido de Ortega y Gasset que se haya publicado. Yo tengo Ajá. debajo de mi brazo la historia, los estudios sobre el amor de Ortega y Gasset, por favor. Y empieza así esta conversación maravillosa de literatura, de sueños, de quijotadas, de maravillas, de amigos, de música, de biodiversidad, de amor, de familia. Y es una conversación que arrancó ese día, no terminó nunca, no terminó nunca. Están sentados los dos seguramente en una Allá nube, sigue. allá siguen dándolo. Sí, qué ¿No? cosa. Pero María Emma, Alimentándose uno al yo otro. tengo que anotar, interrumpiendo a María, que esas piernas de mi abuela
las heredó mi madre y las heredó María. A mí me saltaron por manteca. Las tres tienen las piernas torneadas absolutamente divina y yo quedé Sí, con lo que mi mamá llamaba piernas de No, chirlobirlo. no, eso era Piernas de chirlobirlo. pierna o sí, ojo verde, no. pierna o ojo verde, no se podía tener las dos. Sí, 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 pero las piernas sí coinciden con Pilar desde aquí, exacto. Gracias, Pero María Emma. Gracias, ella te era, agradezco. sí, qué pena, pero sí, no, pero el ojo verde también, Mariana, eso tiene razón. Pero dijéramos, o sea, ambos tenían desde joven, su mamá tenía ese gusto por la literatura desde los 17 años o a la edad que llegara a Bogotá, ella ya tenía como esa pasión por todo en la vida como la tuvo hasta siempre. Pues, María Emma, al escuchar relatos de las hijas de las compañeras del colegio de mamá, como Juliana Márquez, de su mamá, Luz Tono, Márquez, que fue la gran amiga de mamá desde los 12 años en el internado, siempre le sorprendía ver a una niña que fue convirtiéndose en adolescente y luego en mujer a los 16 años, leyendo sobre perfiles históricos, leía sobre Cleopatra, leía sobre Juana de Arco, leía sobre heroínas de la historia, y está en el libro, lo escribimos con María, como, porque esta es una de tantas entrevistas que hicimos con María, como y le preguntaba Luz a María, Luz a mi mamá, Gloria, ¿por qué lees tanto sobre heroínas? ¿Por qué lees tanto sobre mujeres célebres? Y que Gloria parece que le contestó en el colegio, Luz, porque yo algún día voy a ser una mujer célebre. Ah, Entonces sí, Gloria tenía trazado su visión, Gloria tenía su tema de llegar, no sabía cómo, por Dios, con tan poco, no sabía cómo, pero de llegar, de trascender. Y cuando describimos a Gloria y en su primer trabajo en la policía, ella, el pesito que se robaba de llevarle completo el sueldo a su mamá, era ese pesito para suscribirse a una revista que le llegaba todos los meses o todas las semanas, donde ella leía todos los resúmenes literarios y también metía en su cajón y sacaba de su cajón un librito permanente. Y ese fue como el único diálogo que tuvo siempre con su jefe de la policía, que la bautizó Jericó, porque era inflanqueable, porque era una mujer que inflanqueable hasta el día que sonaran las trompetas, según él. no. Y ese día caería el muro. Y cuando le sonaron las trompetas fue cuando el señorito bogotano le habló sobre el estudio de amor de Ortega y Gasset. Pero todo se va entrelazando, María Emma, de una forma muy bella. Y siempre papá, desde el primer día, desde el día uno, dijo, era mucho más culta que yo. Él siempre admitió que Gloria era más culta que él. Siempre lo dijo. ¿Cómo llega a la televisión? ¿Cómo es esa? Es primero la televisión que otras cosas, ¿cierto? Ella arranca por ahí, Arranca No, primero en la radio, arranca en exacto. la primero radio. en la radio, como en las radionovelas, ¿no? Haciendo el papel de Ofelia y con esa voz y con esa gesticulación maravillosa y esa personalidad que le imprimía, ¿no? Muchas veces al oír a mi mamá hablar, recuerda uno mucho la voz de mi abuela, esa profundidad y esa pasión, y pues Bernardo Romero Lozano la ve, la oye, la tiene cerca y le dice, Gloria, te vas para la televisión. Y ese día se la lleva a una reunión con Fernando Gómez Agudelo y mi abuela cuenta, porque además todos estos relatos y estas anécdotas los rescatamos de cartas, de muchísimas cartas que se intercambiaban ella con mi abuelo, que ella nos escribía a nosotros, que ella le escribía a sus hijos, en donde recordaba cada momento con lujo de detalle. Y esa fue la oportunidad que tuvimos de meterle tanto color a esta historia, de poderla narrar con tanto detalle. Y pues llega ella a las oficinas, ¿no?, de Fernando Gómez Agudelo y no pudo pronunciar palabra, no pudo pronunciar palabra. Los nervios que sintió en ese primer programa, en esa primera entrevista a León de Greiff, en un sótano helado, con un pelo trasquilado, mordisqueado como con capul de burro, y empieza esta historia maravillosa en la que ella, las primeras palabras que musita ante la caja mágica, ante esa cámara enorme operada por cubanos, es: estoy muerta de susto, estoy muerta del miedo. Y María Emma, ella siempre, desde chiquita, por sus orígenes,
ella siempre quiso ser maestra rural, maestra de escuela. Y cuando comenzó en la vida, fue en ese entonces el hermano del presidente Eduardo Santos quien la llevó a Radio Nacional a leer cuentos infantiles. Lo primero que ella hizo en la vida fue leer cuentos infantiles. Ella ya había sido modelo, digamos, a los 17 años para Bavaria con unas espigas. Leo Matiz le tomó las primeras fotos de la vida. Wow. Después fue modelo para Coltejer y Fabricato, que los tengo los recortes que salieron en El Tiempo y en El Espectador. Pero ella realmente, ella lo que leía era cuentos para niños. Y de cuentos para niños la oyó Romero Lozano y la metió en el papel Honorón de Ofelia. Y de ahí todo lo que relata María, tal cual. Pero ella lo único que dominaba era el micrófono radial. Ella no había visto nada más. Entonces quedó muda ante Gómez Agudelo porque ella una cámara, pues lejos de ella ver esos elefantes blancos, porque en los 50 las cámaras eran unos elefantes. Sí, aquí hay unas fotos impresionantes de esas cámaras gigantes y me imagino que era Gómez Agudelo en Inravisión, ¿no? Exacto. No había como tal programadoras, ¿no? En esa época. No, eso vino mucho después. Y Naturalia y los programas de ella, ¿por qué esa, bueno, literatura, por supuesto, que yo diría, Pilar y María, de las cosas más valiosas que hizo Planeta y ustedes en este libro son los cueres, es que tener uno la alternativa de escuchar sus canciones, de ver, de leer, de oírla a ella, ese vozarrón. María tiene razón, se parece al suyo, pero ella tenía un color y un tono extraordinario. Entonces, como que uno aquí se da cuenta de cómo ella logra meterte en los temas tanto de medio ambiente, que heredó María, por supuesto, y lo ha venido haciendo y muy bien, como en los temas de literatura, de historia. ¿Dónde nace Naturalia? Bueno, Naturalia, como te podrás imaginar, fue para mí el mayor regalo de la vida. El maná. Sí. Poderme meter Imagínate. a investigar, a entender. Yo necesitaba entender de dónde salió esta idea y cómo es posible que en el año 1974, tan solo 2 años después de la primera cumbre de la Tierra, ¿no? Después del primer gran libro, que es Nuestro Futuro Común, en donde Gro Harlem Brundtland sienta la Comisión Brundtland con los científicos, con los economistas del planeta, entender qué estaba pasando con el crecimiento planetario. Sale el informe de Roma de MIT, ¿no? Se empiezan a gestar estas conversaciones alrededor de la sostenibilidad. Y tan solo 2 años después en Colombia, una pareja de colombianos propone en la mayor caja de resonancia, que es la televisión, en el prime time, emitir un programa sobre naturaleza. Eso que le competía a la telenovela, ¿no? Que le competía pues a un contenido mucho más tradicional, de entretenimiento. No existía nada, no existía Wildlife, ni Nat Geo, ni nada. No existía Discovery Channel, año 95. Existía en la National Geographic, Sir David Attenborough de la BBC de Londres hacía unos documentales de animales, era lo único que existía en el planeta. Los sigue haciendo, lo sigue haciendo. Sí. Pero aparte de eso, no existía esta cultura de generar conciencia ambiental a través de la televisión. Y esta pareja quijotesca, maravillosa, Álvaro y Gloria, proponen un programa, se sientan con Fernando Gómez Agudelo y le dicen, queremos hacer un programa sobre naturaleza. Y él les contesta, ¿sobre qué? ¿Programas naturales? ¿Sobre ¿Y con qué? Porque papá le dijo, viejito, viejito, queremos hacerte un programa sobre ecología, viejito. ¿Eco qué? Él parecía que le estuvieran hablando de Eva Lacock, o sea, él no entendía nada. Y lógicamente le dijo, mira, tranquilo, viejito, yo escribo los libretos y Glorita presenta. Qué barbaridad. Entonces, eso era infalible. ¿Y de dónde aprendió? ¿A qué horas aprendió? Papá llevaba, como tú los viste, María ¿no? Emma, papá ha sido un coleccionista desde que tenía uso de razón. Papá ha sido el gran coleccionista en la vida, de todo, de historia, de poesía.
y lógicamente para él los animales y la naturaleza eran los recortes de los periódicos. A él nunca le interesó en las noticias diarias del Tiempo y El Espectador. Él buscaba era, como bien lo relató María en el documental que le hizo Caracol Televisión a papá, buscaba la canguresa embarazada en Australia. Él buscaba la valentía de los salmones atravesando las piedras para desovar y pasando por entre las garras de los osos. Él buscaba el oso del cacique que se llamaba, el perrito que se llamaba Leoncico. O sea, él era buscando las noticias de los animales y tenía unas cajas de madera con archivos de recortes de los periódicos, no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces él tenía un acervo cultural maravilloso para empezar a escribir sobre animales y sobre naturaleza. Y lo que realmente nos sorprendió, la convicción profunda Sí, de enseñarle a los colombianos a amar la naturaleza. sí, a respetarla. Claro, y yo creo que además como que le abría a uno los ojos de una forma que no generaba la sorpresa de Fernando Gómez Agudelo, sino al contrario, como que uno empezaba a interesarse como que estuviera viendo la telenovela enfrentada. Era una cosa impresionante la forma No, pero es que en lo relataba. Gloria lo convirtió en una telenovela porque ella nos Exacto. mostraba la tela de araña y nos explicaba que una tela de araña podía sostener a un elefante. O sea, que lo que sostiene una tela de araña, el mundo, el universo no tiene clara la fuerza de que implica una tela de una araña. Y era todo el país mirando la tela de araña, las ballenas, los delfines, y traer a Cousteau, María Emma. Traer a Cousteau. Esta fotografía que hay aquí es valiosísima, es una cosa muy bonita. Yo no puedo dejarla ir sin preguntarle, Pilar, esta idea, esta relación larga suya con Almacenes Éxito, con la marca. Usted fue la primera pionera con Architect y otras marcas que se han ido imponiendo en diseño. ¿Qué va a hacer con Gloria Moda? Que eso sí no lo tenía como en el radar. Eso es María, que me dijo, mamá, tú estás metida en el mundo de la moda, tú no has hecho sino hacer cápsulas, democratizar la moda en el carrito del mercado, mamá. Si alguien ha sido ícono de moda, es mi abuela. A ti no se te podría disparar el chip en algo con el... Y dije, María, tienes toda la razón. Pero esas son las nuevas generaciones, María de Mami, lejos de mí. María me armó el paquete completo y el paquete completo es una cápsula maravillosa de 27 prendas icónicas de Gloria, de la abuela, como bien lo dice María. Que lo de marca Blues, ¿no? Que es la blues, que es la mujer invisible, supuestamente, que yo odio esa palabra, que es la mujer que considera que ya no la voltean a mirar, que es la mujer que cree que ya está por encima del bien y del mal, que es la mujer que cree que porque es abuela, no, para nada. Esta es una mujer con la capa de Gloria, la camelia de Gloria, esta chaquetica que tengo puesta, los talegos de Gloria, desde luego el collar de perlas de Gloria. La quiero toda completita. Toda, María Emma. Te vas a morir. Eres nuestra invitada. Eres nuestra invitada especial el 15 de julio en Almacenes Éxito. Van a estar ya la cápsula y es muy chiquita, entonces vale la pena aprovecharla porque es la camisa blanca, fetiche de Gloria, pero le pusimos el colibrí en el bolsillo porque el colibrí está en los estampados con los totumos de Gloria del Tolima, con la magnolia con la que se casó con Álvaro. Es de verdad. Y María, con muy buen criterio, dijo, mamá, camisetas con las frases de mi abuela. Entonces hay camisetas que no valen nada con las frases de Gloria y la foto de Gloria. No hay que criar arrugas sin objeto. Y es mala educación no ser feliz. No, es que lo de ella era emblemático. Ahora, en los resúmenes que hemos visto en todos lados, sí, sus frases y su fuerza, ¿no? Es que lo convencía a uno mucho, así que este es un libro que toda mujer, pero sobre todo toda joven, tiene que leer, tiene que inspirarse y tiene que ser como ese norte, ¿no? Porque yo creo que si algo nos ofreció ella es su aura y su norte. Gloria Valencia de Castaño, yo las felicito mucho porque esa pandemia, qué pena, pero le sirvió montones. Digo, ese año maravilloso de poder abrir esa caja de Pandora, esos recuerdos. Y les agradezco mucho y recomiendo mucho este libro de Planeta, que lo van a gozar enormemente y les va a permitir aprender a eso, a cómo no hay derecho a ser infeliz, ¿cómo es? No, es mala educación no ser feliz. Es mala educación. Mala educación. Esa es mi frase, ya. Entonces nos veremos ahora en unos días en Almacenes Éxito
y todos los proyectos que han de venir, ¿no? Porque este libro, los libros tienen eso, ¿no? Que es una vida propia, ellos van creciendo y creciendo con el paso de los meses, las semanas en este caso. Así que de verdad a correr a una librería, a comprarlo. Y gracias, Pilar, gracias María por este regalo que nos dieron post pandemia. Gracias. No, María Emma, el regalo nos lo diste tú. Qué felicidad este apoyo. Qué felicidad estar en YouTube contigo, a fondo con María Emma. Qué felicidad poder estar como amigas compartiendo este legado y este momento. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y nos vemos en 8 días, en otro programa. En 8 días estaremos con contigo. María Emma. Y ustedes vienen con nosotros, vamos, que el 15, ¿no? ¿Es el lanzamiento? El 15, pero va a haber, y te lo advierto también para que estés pendiente, el 14 vamos a hacer en la web, desde modaexito.com, vamos a hacer una preventa a las 5 de la tarde el 14, que la preventa también vale la pena porque eso mueve mucho el mercado. Buenísimo. Ay, me ha gustado mucho su podcast, así que también la felicito por eso, Pilar. La muy moda bien. Es más fuerte que todo. Gracias. Muy bien. No, muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo, 8:30 de la noche, a fondo con María Emma, Noticias Caracol Ahora. Y gracias a las dos.